Hola, bienvenidos a Conversaciones Mormonas. En esta ocasión haré otro video en respuesta a un medio de propaganda de la Iglesia Mormona. El día de ayer publicaron un video que la verdad me llamó mucho la atención cuando lo encontré en una página de Facebook. Incluso pensé que llegaría a ser falso por el título que decía La verdad sobre José Smith, el buscador de tesoros. ¿Y por qué es interesante un título así en un medio patrocinado por la Iglesia? Porque la Iglesia por muchas décadas se encargó de ocultar y mentir respecto a José Smith y cómo estaba involucrado en la búsqueda de tesoros. Los miembros de la Iglesia no me dejarán mentir que cuando se habla de José Smith se nos enseña que alrededor de él se crearon muchos rumores, muchas mentiras y cosas por el estilo. A medida que uno entiende y estudia la doctrina mormona, se da cuenta que esas mentiras antimormonas en realidad eran verdad, que José Smith realmente estuvo involucrado en la búsqueda de tesoros. Por eso me sorprende tanto que ahora un medio tan ligado a la iglesia como es másfe.org publique este tipo de cosas. La manera en la que la iglesia inventa o exagera o cambia la narrativa de por qué había persecución, chismes, rumores acerca de José Smith es una muestra más de que en las organizaciones coercitivas existe el control de la información. En la era de la información, la iglesia mormona ya no puede ocultar cosas. Con el internet todo esto ya no se puede hacer. Ahora la iglesia utiliza un enfoque diferente. A este enfoque ellos le llaman inoculación. Antes de pasar a este video, me gustaría comentar por qué la iglesia tiene tanto miedo al internet. Y es que en la era de la información es difícil ser los dueños de la narrativa, como ya había dicho, y esto le ha costado a la iglesia perder muchos miembros, que después de llevar una vida recta o una vida dentro de la iglesia durante muchos años, se encuentran en internet con unas simples búsquedas que no conocían muchas cosas importantes de su iglesia. Se encuentran con que se les ha mentido, se les ha engañado o ocultado cosas. Eh, Estas cosas pueden ser, por ejemplo, la poligamia, las piedras de adivinación, el racismo, la discriminación que ha existido en la iglesia, el libro de Abraham, las evidencias que prueban que el libro de Mormón no es un libro históricamente real y cosas por el estilo. En un devocional de 2016, el elder Ballard habla al respecto. Y les voy a poner un fragmento, también este link lo voy a poner en la descripción del video para que lo puedan checar y para que entendamos por qué un medio como másfe.org terminaría haciendo un video así. Bueno, este es un video donde habla M. Russell Ballard, él es del Quórum de los 12 Apóstoles. Eh, Dentro de la iglesia no basta con ir a la iglesia, estudiar tus escrituras, hacer noche de hogar y todo eso. Aparte de esto, una forma que tiene la iglesia para adoctrinar a los jóvenes es hacer clases para ellos y le llaman instituto y seminarios. A diferencia de otras organizaciones, aquí todas las personas, independientemente si quieran o no dedicarle la vida a trabajar para su iglesia, participan en este seminario e institutos. Este es un mensaje que el apóstol Ballard le dice a los maestros de estos jóvenes. Enséñenles acerca de los desafíos que afrontan cuando confían en Internet para responder preguntas de significado eterno. Recuérdenles que Santiago no dijo: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya a Google. La gente sabia. Bueno, esta comparación se me hace un tanto ridícula entre la escritura de Santiago y una búsqueda en Internet. Una búsqueda en Internet es mucho más rápida, más eficaz y más accesible que una oración. Lo que él está haciendo aquí es tratar de disuadir a los miembros curiosos que quieran aprender más de su religión en Internet, y en lugar de eso que solamente hagan una oración. Las oraciones solamente nos van a dar la respuesta que nuestra mente está buscando. Contrario a lo que se enseña en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, yo no siento que la oración sea un medio correcto para conocer la verdad. No siento que una verdad objetiva se pueda conocer de una manera tan subjetiva como es la oración. Cuando un católico utiliza esa escritura de Santiago 1.5 y le pregunta a Dios en oración cuál es la iglesia verdadera, tal vez su respuesta sea que el catolicismo. Lo mismo puede suceder con evangélicos a lo mejor, o con otro tipo de cristianos o otra denominación. Cuando alguien escucha a los misioneros y son parte de la atmósfera que los misioneros están entrenados para crear,
Es posible que tenga esos pensamientos, esos sentimientos de paz y calma que ellos le guiarán para decirle que es una respuesta de Dios y que Dios le está confirmando que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única verdadera sobre la faz de la tierra. Yo en lo personal he sentido ese tipo de respuestas, también las he enseñado, sé cómo fabricarlas, sé cómo llegar a un hogar, crear la atmósfera para tener este tipo de respuestas, poner a alguien a hacer una oración y hacerle creer o hacerle sentir que yo sé la interpretación a la respuesta y que esa interpretación es que la iglesia es verdadera. Ahora lo entiendo desde otro modo. Esto es algo basado en sentimientos y no en datos. No deja de ser un sesgo de confirmación. Y no es que yo esté en contra de las oraciones. Al final de cuentas, cada quien tiene sus creencias y es posible que haya personas a las que les ayude, pero soy de la idea de que entre más información se tenga al respecto, mejores decisiones podemos tomar. Y alguien que te invita a no buscar en internet, no buscar en Google y en lugar de eso hacer una oración, es alguien que no está a favor de la información. Contrario a lo que dice M. Russell Ballard, yo invito a todas las personas a que hagan todas las búsquedas en internet que tengan que hacer, que busquen con criterio propio, que formen su propia opinión y lleguen a las fuentes de información más adecuadas para que puedan salir de sus dudas. Cuando hablamos de la fe y la oración es algo complicado porque al momento de investigar a veces encontramos cosas que van en contra de lo que a nosotros nos gustaría. Así en lo personal me pasó a mí después de estudiar. Algunos dirán que estudié mucho, otros dirán que estudié no lo suficiente. Llegué a la conclusión de que la iglesia de Jesucristo era falsa, de que no era la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y mis sentimientos me decían lo contrario. Mis sentimientos me decían que este era el lugar donde yo debía de estar, que este era el lugar donde yo me crié, donde yo me formé, lo que yo aprendí desde chico. Entonces, fue una situación difícil, pero al final del día para mí fue imposible negar la evidencia. Para mí fue imposible, sí, eso, negar que hay evidencia suficiente para decir que algunas cosas de la iglesia mormona no son las correctas, no son verdaderas. Durante los últimos años la iglesia ha cambiado de estrategia. Ya no trata de ocultar o censurar información. Ahora solamente la maquilla y la presenta con un método llamado como inoculación. La inoculación es una forma de entrenar nuestro sistema inmunológico y un ejemplo de esto son las vacunas. Cuando nos inoculamos, recibimos una pequeña cantidad del virus o bacteria para que nuestro cuerpo aprenda a cómo reaccionar y para que el cuerpo aprenda automáticamente defenderse de una enfermedad específica o de un virus en específico. La inoculación psicológica se basa en la idea de que al exponernos de manera controlada a argumentos o ideas contrarias a las nuestras, podemos fortalecernos y mantener nuestras creencias más firmes. Yo en lo personal siento que es una forma de controlar y manipular la información que recibimos. En el siguiente video, el siguiente fragmento del video, el Elder Ballard lo explica y se los voy a poner. Ustedes deben ser los primeros, aparte de la familia de los alumnos, en presentarles recursos autorizados sobre temas que pueden ser menos conocidos o controversiales, para que sus alumnos midan lo que escuchan o lean después con respecto a lo que ustedes ya les hayan enseñado. Inoculamos a nuestros preciados misioneros antes de enviarlos al campo misional. Así estarán protegidos contra las enfermedades que pueden dañarlos o matarlos. De manera similar, por favor, antes de enviarlos al mundo, inoculen a sus alumnos proporcionándoles una fiel, profunda y exacta interpretación del Evangelio, las Escrituras, nuestra historia y esos temas que a veces son mal interpretados. Aquí lo dice muy claro él. Cuando limitas la capacidad de una persona y al mismo tiempo impulsas una única línea de pensamiento, es difícil salir de la manipulación. A esto le podemos agregar que ellos dicen que nuestra salvación está en juego al hablar o al interpretar estos temas. Pero bueno, le pausé ahí, vamos a ver cuáles son los temas. Para nombrar algunos temas que son menos conocidos o controversiales, me refiero a temas como la poligamia, piedras videntes, diferentes relatos de la primera visión, el proceso de la traducción del libro de Mormón o el libro de Abraham,
problemas de orientación sexual, la raza y el sacerdocio, o una madre celestial. Los esfuerzos para inocular a nuestros jóvenes a menudo recaerán sobre ustedes, los maestros del SEI. Con esos pensamientos en mente, siéntense y piensen sobre sus oportunidades y responsabilidades. Bueno, ahí está. En la lista que dio M. Russell Ballard, me hubiera gustado que incluyeran José Smith siendo un buscador de tesoros, porque también es un tema muy controversial y es un tema con el cual se puede sacar la conclusión de que José Smith no era un profeta de Dios. Y bueno, vamos a ver el video del día de hoy. Es traído gracias a Más Fe, un medio que, si bien es cierto, no es parte de la iglesia, es dependiente de la iglesia tanto económica como ideológicamente. Esto es una estrategia que hace la cienciología, los mormones y otras religiones de alta demanda para poder difundir mentiras o verdades a medias sin tener que hacerse responsables por ellas. Bueno, vamos a empezar este video. Tal vez antes de que se organizara la Iglesia de Jesucristo y se tradujera el libro de Mormón, un joven José Smith realizaba una práctica popular que se conocía como búsqueda de tesoros. Me da mucha risa cómo empieza el video así con los brazos encogidos. Tal vez antes... así como el emoji. Dice, tal vez... cuando ya es un hecho comprobado y bien documentado que José Smith era un buscador de tesoros en su juventud. Y ojo, otra idea que la iglesia se esfuerza en difundir es que José Smith fue un buscador de tesoros solamente durante su juventud. Si nosotros vamos a la sección de Doctrina y Convenios número 111, podemos ver que su ambición por encontrar tesoros no terminó cuando él llegó a una edad adulta. Sobre esto ya hice un video en TikTok, pero más adelante voy a hablar un poquito más al respecto. Bueno, vamos a ver este video. Antes de que se organizara la Iglesia de Jesucristo y se tradujera el libro de Mormón, un joven José Smith realizaba una práctica popular que se conocía como búsqueda de tesoros. Así que muchos detractores describen la búsqueda de tesoros de José Smith y esta visión mágica del mundo como brujería o un fraude total. Por eso yo personalmente no creo en la brujería, pero sí, esta es una crítica que comúnmente se le hace a José, y con justa razón. Algunas técnicas de las que utilizaba José Smith podrían relacionarse vagamente con el cristianismo, aunque también podrían relacionarse con el esoterismo y cosas por el estilo, cosas más como paganas. De esto nos va a hablar un poco la persona de este video, pero lo que sí les puedo asegurar es que estas cosas no eran bíblicas, tampoco están en el libro de Mormón, tampoco están en Doctrina y Convenios o en alguna otra escritura. Es algo tan raro que obviamente se dejó de hacer. Sería impensable creer que en la iglesia en la actualidad se hicieran este tipo de cosas. Y aún así, esta persona las defiende o trata de normalizarlas. es que en este episodio analizaremos esa tradición y veremos si es tan siniestra como algunos lo afirman. No sé si sea una tradición siniestra, pero realmente sería parte de lo que el mormonismo hoy le llama la gran apostasía, la pérdida de la verdad. Y de hecho, déjenme regresarme un poquito porque dijo algo interesante que se me pasó. Como brujería o un fraude total. Por eso es que en ese episodio analizaremos... Ok, me enfoqué en lo segundo, pero dejé pasar lo más importante. Sí, esta búsqueda de tesoros es un fraude total. No he registrado ningún tesoro que José Smith haya encontrado con ayuda de su piedra de adivinación o piedras del vidente o con ayuda de los rituales que hacía a mitad de la noche. No existe, nunca tuvo éxito. Él cobraba por eso. Él sí tenía una ganancia por promover estas ideas. Una ganancia económica, y se le puede considerar un fraude total. Esa tradición y veremos si es tan siniestra como algunos lo afirman. En 2020, el antropólogo e investigador independiente Manuel Padro, que no es santo de los últimos días, publicó un artículo de 40 páginas en el John Whitmer Historical Association Journal. El artículo menciona que la búsqueda de tesoros era explícitamente una forma de religiosidad popular cristiana parecida a la que se practicaba en el norte de los estados de Nueva York y Nueva Inglaterra. Para muchos estadounidenses del campo, la búsqueda de tesoros era una extensión materialista de su fe cristiana. Para asumir la investigación de Padro, muchos buscadores de tesoros motivados por la espiritualidad pensaban que cuando alguien enterraba su dinero y moría sin usarlo correctamente, entonces el fantasma del dueño del tesoro no podía descansar en paz hasta que alguien desenterrara dicho tesoro y lo utilizara adecuadamente. Realmente no puedo entender la sonrisa o el carisma con la que este joven habla de estos temas. Díganme ustedes, ¿en cuántas sesiones de testimonios han escuchado hablar de José Smith, el buscador de tesoros? Los que se bautizaron recientemente, ¿los misioneros les hablaron o les contaron sobre estas búsquedas de tesoros de José Smith?
o a las personas que asisten regularmente a la iglesia, en cuántas escuelas de dominical se toma este tema importante, o alguien le habían enseñado que esto era como algo cristiano o algo así. Creo que es una de esas cosas donde ellos ya nada más tratan de agarrarse de lo que sea que valide su sesgo de información y son capaces de tomar cualquier fuente que los respalde o que los medio respalde o ya ni siquiera es que los respalde, sino que medio los justifique y a partir de ahí crear una narrativa. Ahora vemos un joven sonriente tratando de normalizar estas cosas que en otras circunstancias representarían una enorme red flag en muchas personas. Tesoro no podía descansar en paz hasta que alguien desenterrara dicho tesoro y lo utilizara adecuadamente. Probablemente los buscadores de tesoros pensaban que estaban participando activamente en la liberación de almas del purgatorio. Además, según Padro, es Ok, lo que está haciendo aquí es tratando de normalizar una actividad que, por cierto, no menciona era ilegal, que no tenía fundamento cristiano, no tenía fundamento bíblico y que en realidad nunca mostró resultados significativos. No pasaba de algunas vasijas o algunas cosillas por ahí que encontraban, que posiblemente los mismos buscadores de tesoros eran los que plantaban esas evidencias ahí. Em, lo más importante aquí es que no hay registro de que José Smith o alguno de sus allegados haya tenido éxito en alguna de estas búsquedas de tesoro. Sin embargo, de lo que sí hay registro es de que José Smith fue arrestado y fue enjuiciado por este delito. A pesar de que era algo relativamente común en esa época, no era bien visto. Me imagino, y esto es una teoría solamente, es que era algo así como en la actualidad, la flor de la abundancia. Sí hay gente que se hace rica con eso, sí no deja de ser una práctica ilegal y a pesar de eso conocemos a personas o todos hemos escuchado de alguien que haya caído en estos fraudes piramidales. Entonces no hay que dejar que se normalice esta situación. El hecho de que sea algo común de la época no significa que fuera algo legal o que fuera algo bien visto, ni nada por el estilo. importante señalar que en las historias sobre tesoros que eran protegidos de manera diabólica, el alma de la persona que hizo este pacto con el demonio para proteger el tesoro de los ladrones no podía descansar hasta que un buscador de tesoros rompiera el hechizo. Si esta fuera Ok, bueno, no sé si se den cuenta de lo que esta persona está tratando de hacer aquí. Él mismo se está saliendo por la tangente y está yendo a vertientes cada vez más y más triviales, tratando de diferenciar a los buscadores de tesoros cristianos con los buscadores de tesoros diabólicos. La verdad es que no existe gran diferencia entre estos. Ambos comparten la característica de que se relacionaban con supuestos espíritus de gente fallecida y que no rindían ningún fruto ninguno de estos, ni los buscadores de tesoros cristianos, ni los buscadores de tesoros aparentemente diabólicos. Yo no le prestaría mucha importancia a las diferencias que nos muestra la persona de este video, pues en ambos casos se trata de una estafa. Si esta fuera una de las motivaciones de la familia Smith, escribió Padro, entonces hemos malinterpretado la moralidad de su participación en esta práctica. Más Fe en general siento que es un medio muy cuidadoso cuando presentan sus verdades a medias o sus mentiras, pero esta vez creo que lo están haciendo de una manera más descarada. Obviamente José Smith era una persona muy interesada en las riquezas. La forma de probar esto es dándonos cuenta cómo utilizaba sus supuestos dones de videntes y buscador de tesoros. Él no utilizaba estos supuestos dones para contactar con fantasmas en casas embrujadas o para visitar panteones, aliviar almas en pena o cosas por el estilo. Él solamente utilizaba sus rituales, su piedra de vidente y sus supuestos dones espirituales con el fin de encontrar tesoros. Entonces, no caigamos en la trampa de Más Fe. En la descripción del video dice, muchos dicen que José Smith era un hombre que solo se interesaba por las riquezas materiales. Sus hechos demuestran que él realmente se interesaba por las riquezas materiales cuando se trataba de encontrar esos tesoros, ¿no? Bueno, voy a continuar con el video. Naturalmente, Satanás no quería que esas almas se salvaran. Por ello se creía que con frecuencia los espíritus malignos o los demonios impedían los intentos de los buscadores de encontrar el tesoro. Los buscadores de tesoro se preparaban espiritualmente antes de emprender una búsqueda, y con frecuencia los fieles consideraban a los líderes de la búsqueda como hombres santos. Vemos ese tipo. Bueno, aunque la descripción del video dice que van a tratar de contar toda la verdad acerca de esta creencia popular, aquí lo dice, yo veo que en lugar de contar la verdad, solamente le están suavizando, porque ellos pretenden mostrar a José como una persona sumamente religiosa, sumamente espiritual,
pero lo que él hacía en estos rituales para la búsqueda de tesoros entra más en el campo de lo sádico, pues se realizaban algunos sacrificios con cabras, con perros, con otros animales para tratar de encontrar el tesoro que los espíritus resguardaban o algo así. Entonces, a mí hasta se me hace un poco desagradable pensar que estos rituales eran hechos por gente muy espiritual o muy religiosa o muy cristiana o algo por el estilo. Tipo de preparación espiritual en la descripción de William Purple de la búsqueda de un tesoro en la que participó José Smith. Dijo que después de armarse con ayuno y oración, emprendieron su camino hacia el lugar que José Smith designó. Si los buscadores no encontraban el tesoro, los no creyentes creían que eso se Miren, en esta ilustración se ve cómo hacían estos rituales eh, con signos o símbolos marcados en el suelo y la gente cavando alrededor de ellos después de hacer una serie de tonterías. debía a un fraude. Por su parte, los verdaderos fieles atribuían lo sucedido a la interferencia de espíritus malignos o a su propia falta de preparación o fe. Los fieles de este cristianismo popular también usaron varios objetos físicos para ayudar a los buscadores en sus labores. A menudo quienes Ok, esta ilustración es muy interesante porque la persona de aquí no es ni más ni menos que Oliver Cowdery. Una vara como esta es tradicionalmente usada en México para encontrar agua en el subsuelo. Hace poco me salió un video ahí en el celular de un viejito que utiliza esta técnica y encuentra un pozo y emana bastante agua de ese lugar. Viendo en la descripción, vi que era en un lugar muy cerca de donde vivo, donde hay balnearios, donde hay aguas termales, donde hay todas estas cosas. Hay mucha agua en el subsuelo. Entonces me gustaría ver al mismo viejito utilizando esa misma técnica en un lugar árido. Obviamente no va a tener el mismo nivel de éxito que tiene aquí cobrando por hacer esas cosas. Pero bueno, fin del paréntesis. La persona de la ilustración no es ni más ni menos que Oliver Cowdery. Y estas varas él también las encontraba para encontrar objetos perdidos o encontrar tesoros o algo así. En la página de la iglesia ahora no les queda más que admitirlo. Em, una de las razones por las cuales no se habla de Oliver Cowdery y la búsqueda de tesoros es porque él es uno de los tres testigos. Cuando se le relaciona a él con la búsqueda de tesoros, cuando se le relaciona a él con fallidas búsquedas de tesoros y después con ser uno de los tres testigos del libro de Mormón, obviamente esto le resta credibilidad a su testimonio. Eh, de hecho, hay una sección que habla de Oliver Cowdery y estas varas. Es la sección de Doctrina y Convenios 8. Una sección muy conocida, muy citada dentro de la iglesia. También, como no, estos links se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes lo chequen. Pero lo curioso de esta sección es que en un principio, cuando José Smith dio esta revelación, o mejor dicho, cuando supuestamente Jesucristo dio esta revelación, hablaba de estas varas. Y con el tiempo lo fueron cambiando hasta que se sacó por completo la mención de las varas de la sección 8, hasta que se sacó por completo la mención de las varas de la sección 8 de Doctrina y Convenios. Esto viene aquí en esta página que les voy a dejar. Pero bueno, finalmente en esta sección se le invita a Oliver Cowdery a dejar estas mañas y se le habla de la revelación y los dones que puede tener él, como el don de traducir. En lugar de los dones de esta vara, Dios tenía para Oliver Cowdery otro tipo de dones espirituales, conocimiento, revelación y estas cosas. Algo que les quiero preguntar a los miembros de la iglesia es que si ustedes sabían del contexto de esta revelación cuando la leyeron por primera vez. Porque a mí me pasó al principio que leía esta revelación y pasaba desapercibido de que todas estas promesas y dones que se le hacían a Oliver Cowdery era para que se enfocara en seguir a José Smith y dejara de lado estas barras de la naturaleza o como también se les conocía, estos dones de obrar con el vástago. Y estas son deducciones personales. Yo siento que José Smith veía más oportunidad de conseguir ganancia e influencia por medio de la religión que por medio de la búsqueda de tesoros, que para este momento ya le había dado muchos problemas, más de 20 fracasos. Y aunque para los creyentes esta revelación son las palabras de Jesucristo, yo siento que si realmente fueran las palabras de Jesucristo, Jesucristo mencionaría algo al respecto de estas barras, de estas búsquedas de tesoro, de esto, de todo lo que habla este video.
Si realmente José Smith hubiera tenido el don o el poder de hablar en nombre de Jesucristo, siento que Jesús se hubiera pronunciado muy en contra de estas cosas, que no son bíblicas, no son cristianas, no son nada por el estilo. O hechicería. Sin embargo, la verdad es que regularmente estos objetos tenían un significado cristiano. Eso no era simplemente magia para los fieles, era una religión popular. Por ejemplo, Qué emoción, con qué emoción significado lo dice. cristiano. Eso no era simplemente magia para los fieles, era una religión popular. No dejo de maravillarme con cómo este joven transmite estas ideas con esa alegría. Y es que cuando tu sueldo depende directamente de cómo transmitas las cosas, uno es capaz de hablar de estos temas con esa cara de felicidad. Popular. Por ejemplo, este es un pergamino que aparentemente le pertenecía al hermano de José Smith, Hiram. A primera vista parece bastante místico y brujería, Ajá. pero cuando lo ves de cerca, puedes notar que alrededor del exterior está escrito Santidad al Señor. En ese símbolo está escrito Tetragramatón, que representa el nombre hebreo de Dios. Ok. No sean mal pensados, por favor. Ahí claramente se ve que son símbolos cristianos. De verdad, una disculpa, tengo que aceptar que últimamente estoy tratando de no reírme de las creencias de los demás y tratar de mostrar respeto por las cosas que otras personas pueden considerar sagradas, pero cuando se presentan estas cosas de manera tan cínica, creo que mi respuesta natural sigue siendo la risa. Es algo que voy a tratar de trabajar y les prometo que en un futuro lo voy a controlar. Pero no sé si a ustedes también les pase, déjenme ahí en los comentarios. Me gustaría saber si las personas de más fe realmente sienten que ganan algo, sienten que ganan un argumento, una conversación, haciendo este tipo de contestaciones a los detractores, donde ellos abiertamente normalizan este tipo de cosas. Una pregunta, ¿qué pensarían ustedes si vieran a los profetas de la actualidad? Voy a buscar una foto. ¿Qué pensarían ustedes si vieran a los profetas de la actualidad usando este tipo de simbologías o este tipo de cosas? ¿Les aumentaría su confianza en ellos o se las disminuiría? Porque aquí este joven, lo está súper normalizando, pero llevándolo a un contexto real, realmente esto no tiene sentido dentro del mormonismo actual. Y dentro del mormonismo de esa época solamente hacía sentido porque había muchos estafadores que se dedicaban a lo mismo. En el centro de este símbolo está escrito el nombre del arcángel Rafael. Esto no es brujería diabólica con todo el bagaje cultural negativo que conlleva este término. Un mejor término para esto sería simplemente cristianismo popular. Así de simple. Pero si la búsqueda de tesoros realmente tenía raíces en el cristianismo, ¿por qué hubo tanta oposición? ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanta oposición? A lo mejor porque era algo ilegal, ¿no? Pero qué curiosa pregunta. ¿Por qué hubo tanta oposición? En realidad, había oposición porque se trataba de una vil estafa. Era una forma en la que envolvían a la gente y le decían que iba a encontrar tesoros en su propiedad, pero después de que invertían esos tesoros nunca llegaban. Y esto no era único de José Smith, sino que todos los buscatesoros de la época inventaban excusas por las cuales no se podía encontrar el tesoro. De hecho, hace ratito en el video se mencionó. A veces decían que un ángel lo había cambiado de lugar o que un hechizo había desaparecido el tesoro. Incluso llegaban a culpar a sus propios colegas de que ellos no hacían bien los rituales o no pronunciaban bien las cosas místicas que se supone que se tenía que hacer para encontrar el tesoro. Pero de esto también lo voy a abordar más adelante. Otra vez, Padre escribió, muchos aspectos de la búsqueda del tesoro surgieron de las creencias y prácticas católicas. Después de la Reforma, los protestantes en el Nuevo Mundo que intentaron distanciarse del catolicismo condenaron esas prácticas cristianas populares como demoníacas o brujería. En otras Wow, las personas que trataban de enfocarse más en la Biblia o regresar al cristianismo original, lo tachaban de brujería o de, ¿cómo dice? El catolicismo condenaron esas prácticas cristianas populares como demoníacas o brujería. En otras palabras, en gran medida, este fue un intento de la ideología dominante de acabar con los puntos de vista que consideraban herejes. Pero la verdad es que los mismos fieles se veían a sí mismos desde una perspectiva muy diferente a la de los demás. Ahora, ¿existieron personas que quisieron creer en estas cosas solo para engañar a la gente? ¿Existieron personas que hacían esto para engañar a la gente? Pues ahí tienes a una persona, ahí en el video lo pusiste. ¿Sin dinero? Lo más probable es que sí existieron. Ajá. Y también creo que los Smith eran sinceros en su creencia, pero una vez más, puedes sacar tus propias conclusiones al respecto. Lo que deseo compartir y dejar en claro, chicos, es que esta tradición tan amplia no era esa práctica oscura y perversa como a menudo se dice que lo es y que lo era. Al evaluar las fuentes de manera crítica dentro de
Al evaluar estas fuentes de manera crítica te das cuenta que sí hay algo perverso en el sacrificio de animales, en estafar a gente, en estar persiguiendo riquezas y estar lavándole el cerebro a las personas, haciéndoles creer que dentro de sus propiedades van a encontrar algún tesoro escondido durante muchos años. Hay que recordar que una de las principales razones por las cuales José puso en pausa estas actividades fue porque lo arrestaron y lo llevaron a juicio. Es un tema muy interesante, o bueno, muy interesante para mí, porque en el juicio de José Smith hay testimonios que se contradicen unos con los otros, hay recibos del juzgado, hay muchos documentos al respecto y por favor déjenme un comentario si quieren que haga un video acerca de este tema. Entorno cultural más amplio, el espectro de José Smith como el ocultista por excelencia podría desaparecer. Finalmente, parece que José dejó atrás la búsqueda de tesoros. De hecho, según Martin Harris, el ángel Moroni instruyó específicamente a José dejar de rodearse de buscadores de dinero. Al parecer, José Smith se dio cuenta de que su don para usar una piedra vidente tenía otra finalidad. Creo que sería más correcto decir que José Smith se dio cuenta que su habilidad de ser un líder carismático que se podía salir con la suya tenía otra utilidad. Poco a poco fue cambiando la estafa de la búsqueda de tesoros con cuestiones religiosas. Porque en realidad no era un don que él pudiera ver con su piedra en donde estaban escondidos los tesoros. Si fuera así, tendríamos evidencia de los muchos tesoros que encontró, pero en realidad tenemos evidencia de sus muchos fracasos. Y otra cosa, cuando el ángel Moroni le dijo supuestamente a José Smith que dejara de reunirse con buscadores de riqueza para perseguir tesoros, creo que podemos concluir que José Smith no le hizo caso a Moroni, porque en 1836, 10 años después de su juicio, José Smith regresó a las andadas cuando una persona le comentó de un tesoro escondido en Salem, Massachusetts. Les dejo aquí la información en caso de que la quieran checar. Esto es del libro Revelaciones en Contexto y aunque no estoy de acuerdo con sus conclusiones, realmente aquí se puede ver cómo José Smith, ya siendo un adulto, ya siendo un profeta, vidente, revelador, traductor y todo lo que ustedes quieran, regresó a las andadas de estar buscando tesoros. De hecho, esta vez creo que se llevó a Oliver Cowdery y a otros más. Bueno, ya saben, como siempre, el link en la descripción. Al parecer, José Smith se dio cuenta de que su don para usar una piedra vidente tenía otra finalidad: traducir el libro de Mormón. Así que espero haberte dado un contexto dentro del cual puedan ubicar algunas de las primeras prácticas de José Smith y que muchos han malinterpretado. Bueno, ahora resulta que si nosotros no creemos en las estafas de búsqueda de tesoros o en estas cosas, simplemente lo hemos malinterpretado, así como dice esta persona. Bueno, pues cada quien tiene sus creencias y de hecho se podría argumentar que no tiene nada de malo decir que eres un profeta o decir que eres un buscador de tesoros, pero es de esas cosas que si las juntas realmente levantan muchas sospechas, ¿no? Es como si alguien vendiera carnitas en la mañana y por la tarde fuera un nutriólogo. En sí no hay nada de malo con cualquiera de estos oficios, pero el ver que alguien ejerce estos dos oficios al mismo tiempo, a mí en lo personal me generaría mucha desconfianza. Después de estos 5 minutos y medio de video, creo que nos extendimos bastante, pero toqué los temas de los que quería hablar. Antes de terminar, solamente me gustaría ver las palabras de Benjamin Franklin. A lo largo de este video, Más Fe trató de normalizar la búsqueda de tesoros y hasta tratar de darle un enfoque cristiano. Bueno, estas son las palabras de Benjamin Franklin y esta es la perspectiva que se tenía de los buscadores de tesoro incluso 100 años antes de que esto pasara. Este no es un sitio de mentiras antimormonas, es del gobierno de los Estados Unidos y aquí lo pueden traducir ustedes. Franklin dice que incluso la gente más trabajadora podría llegar casi a la ruina por búsquedas de lo imaginario. También menciona que cuando fracasaban le echaban la culpa a un error en el procedimiento, una palabra mal pronunciada o alguna regla descuidada, tal y como José Smith lo hizo casi 100 años después. Y bueno, también dice que es absurdo descuidar sus ganancias por un capricho ridículo, que a veces las personas se encaprichaban tanto que cuando fracasaban, en vez de que se desalentaran y se dieran cuenta que estaban cayendo en una estafa, se metían más en este juego de buscar tesoros. Y tristemente no pude evitar ver una relación entre la búsqueda de tesoros de este tiempo y la iglesia en la actualidad.
A veces me pasó a mí, también conozco muchos casos de gente que paga sus diezmos, vive al 100 en la iglesia, llamamiento, noche de hogar, asistencia, todo lo que tiene que hacer y le va mal, ¿no? Y en vez de que se dé cuenta que la iglesia no le está dando resultados, se encapricha tanto y se mete más en la iglesia que esto termina siendo algo dañino para ellos. A veces me cuestionan de por qué le dedico tiempo a estos videos a una iglesia en la que ya ni siquiera creo. A mí me hubieran gustado que alguien me dijera, ¿sabes qué? Estás en un error por esto y por esto. ¿Sabes qué? El fundador de tu iglesia es un fraude por esto y por esto. Y de eso se trata estos videos. Por favor, dejen un comentario. Si hay alguna aclaración que tenga que hacer o alguna mentira que haya dicho, por favor, háganmelo saber para corregirlo. Hasta luego.